Hola, buenas tardes, bienvenidos a Neuromesa. Como cada martes en una consulta virtual con nuestro especialista, el doctor José Alfonso Mesa Medina, neurólogo, neurooncólogo. Doctor Mesa, ¿cómo está el día de hoy? Desde la ciudad de Monterrey para el mundo. Todo muy bien, muchísimas gracias por preguntar. Me da gusto nuevamente que ahorita que estamos aquí fuera del aire, preguntamos que todos estamos muy contentos el día de hoy. Entonces, Sí. qué padre estar todos felices, ¿verdad? Sí, también estamos hablando de que ya casi es Navidad y Sí, de ya 5 meses, como qué dices. otras consultas virtuales podemos hacer, de qué vamos a comer el viernes. Ya estamos haciendo planes y apenas es casi lunes. Pero bueno, doctor Mesa, por si alguna persona es la primera vez que lo sintoniza o que sintoniza o por alguna casualidad le llegó el link de alguna consulta virtual de usted, me gustaría que se presente, porque aunque la mayor parte de la gente que lo sintoniza ya sabe quién es el doctor José Alfonso Mesa Medina, pues a lo mejor alguien lo está viendo por primera vez y de verdad es que me gustaría que hiciera esta presentación con todo su currículum lo más amplio posible. Bueno, no todo porque vamos a quedarnos aquí como 2 horas, pero que sí se presente de nuevo, por favor. Muchísimas gracias. Sí, mi nombre es José Alfonso Mesa Medina, yo soy médico internista, hice neurología clínica en adultos, luego neurooncología y nos especializamos en ver en pacientes con tumores cerebrales, síndromes paraneoplásicos y aquellas complicaciones neurológicas de pacientes con cáncer sistémico. Pero obviamente vemos todos los casos de neurología y a veces todavía me siguen pacientes de medicina interna para ver algunos casos, ¿verdad? Control de glicemias, alteraciones de hipertensión y sus consecuencias. Y ahora estamos viendo mucho pacientes que tienen alteraciones de, no sé por qué últimamente me han llegado muchos pacientes con alcoholismo. La depresión que dejó la pospandemia ha sido muy importante y me ha llegado pacientes con neuropatías por alcoholismo. Entonces, ha sido interesante que tenía mucho en no verlo hasta ahora, que ya llevo 3 casos en estos últimos 2 meses. Wow, Doc, entonces, a ver, no tienes que haber tomado por tantísimos años para desarrollar una enfermedad como estas. Sí, no, sí tienes que haber tomado por mucho Sí. tiempo, pero la exacerbación aguda de un paciente alcohólico crónico y con malnutrición es lo que hace que puede afectarse con neuropatías del alcoholismo. Y los 3 pacientes en las ciudades alrededores de aquí, en la ciudad de Monterrey, de tanto para la zona sur como para la zona norte de aquí en Nuevo León. Entonces sí, se me hace que nos afectó muchísimo y estamos apenas viendo todavía los estragos de la pandemia y la pospandemia, que van a seguir saliendo y una de ellas son las polineuropatías que hemos visto para pacientes post-COVID y post-vacuna, que dicen es que las vacunas son malas. No, es un azar, o sea, no son 100% efectivas, no son 100% seguras, pero es lo mejor que tenemos como humanos. Porque si la tenemos, las vacunas, al utilizarlas nos hace una inmunidad que ahorita gozamos ya de una mejor inmunidad y aparte la inmunidad de rebaño que tuvimos por el contagio por COVID, pero que aceleraron ese proceso de mejoría como población. Entonces, las vacunas son buenas, algunas veces llegan a tener algún efecto, pero son mínimos a toda aquella cosa que nos hace beneficio como humanidad, ¿verdad? Doctor Mesa, y aunque ya nos ha dado la definición o qué es una polineuropatía, nos gustaría que nos volviera a explicar, por favor, médicamente o clínicamente, qué es una polineuropatía. Sí, miren, nosotros tenemos que nuestro cerebro es nuestra mente, el alma, aquellas cosas que nos hacen nosotros pensar, pero el cerebro quiere moverse, él quiere transportarse, quiere hacer cosas, quiere sujetar cosas. ¿Por medio de quién lo hace? Por medio del cuerpo. ¿Y cómo manda señales el cerebro para, por ejemplo, mi mano que se mueva? Las manda por un cable. Y ese cable son los nervios periféricos, que como todos los cables, por dentro va el cobre y por fuera va el plástico en un cable. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, por dentro el cobre y por fuera el cobre es el que va a llevar la señal, el plástico lo aísla. En nuestro cuerpo también, si yo me abro aquí y veo el nervio periférico, por dentro va la neurona que va a mandar realmente la señal de mi cerebro al músculo para que éste toque al músculo y el músculo tenga una contracción. Por fuera va una grasita especial que lo aísla de una y otra que se llama mielina. Entonces, cuando nosotros tenemos daño en nervios, ¿sí? Nosotros le decimos que es una de nerviopatía, de enfermedad. Entonces son neuropatías. Pero como tenemos muchos nervios, principalmente tenemos muchos nervios, pero los que estudiamos en brazos son 3 y en piernas son 2, mediano, radial, cubital y el nervio poplito y tibial y peroneo, perdón. Entonces, estos nervios, al momento de estudiarlos, ¿sí? Nosotros vemos que puede estar dañado un solo nervio y se llama mononeuritis. Una neuritis de un solo nervio. Por ejemplo,
Es bien común que las personas que utilizan mucho el escribir por computadora actualmente, o antes el escribir en máquina de escribir, estuvieran en esta posición y se afectaran el nervio mediano que va por aquí, porque está tan flexionado que se lo empieza a afectar por inflamación, por estar en esta forma que no es normal o no es anatómica. Y empieza a doler y a dormirse estas zonas del dedo. Entonces se llama porque es neuritis. Pero hay ocasiones que empiezo a tener molestias en mis manos, todos los dedos en forma distal, tanto arriba o abajo. Entonces estoy diciendo que tengo varios nervios afectados. Eso se llama poli es 2 o más, neuritis o polineuropatía, ¿sí? Y estas las podemos definir, las polineuropatías, que si son en mis dos manos y al mismo tiempo en el mismo lugar, se llaman simétricas. Pueden ser polineuropatías asimétricas. Oye, esta mano, pero esta no la siento tan mal, pero el pie izquierdo sí y el pie derecho no. Entonces, polineuropatías asimétricas. Y también las dividimos si es más en mi mano o más en mis partes proximales de mis brazos. Es polineuropatía proximal o polineuropatía distal. Y todavía se hace más difícil porque al momento en que salen mis nervios de aquí de la espalda, en la médula ósea, en la médula espinal, perdón, esas partes iniciales se llaman raíces nerviosas, donde inicia el nervio. Y puede estar afectadas también. ¿Qué es la diferencia en la raíz nerviosa de mi nervio periférico? Que la raíz nerviosa está embebida en líquido del cerebro, la baña el líquido cefalorraquídeo, el líquido del cerebro, en la médula. Entonces, es especial porque es distinto, ¿sí? El nervio periférico que está acá afuera expuesto a la raíz nerviosa que está acá embebida en líquido. Entonces, puede haber daño en nervio sin estar dañada la raíz, o puede haber daño en raíz sin dañar el nervio, o ambos. Entonces, puedo tener poli de nervios, muchos, el radículo de raíz, neuropatía. Entonces puedo tener mononeuropatía, polineuropatía, polirradiculoneuropatía, y entre ellas simétrica o asimétrica, proximal o distal. Y todavía se hace más importante. Wow. ¿Por qué? Porque tenemos que saber la causa. Entonces puedo tener, por ejemplo, un paciente que viene, comió un pollo, una ensalada de pollo porque estaba contaminada. O sea, la comió porque tenía hambre, ¿verdad? Pero esta estaba contaminada porque la dejó mucho tiempo fuera, o la prepararon con un pollo y lo dejaron mucho tiempo fuera y le crecen Salmonella y Campylobacter jejuni. Le crecen unas bacterias. Esas bacterias van a desechar algunas toxinas, pero también las bacterias van a estar dentro del pollo. No lo comemos, nos causa diarrea y decimos, una diarrea, me tomo algo. Y a los 3 a 5 días no puedo mover mis piernas. ¿Cómo? No, mira, no puedo moverlas, amanecí no moviendo los talones, están débiles, no puedo sostener. Y al paso de 5 horas no me puedo parar ni siquiera. Y al paso de 10 horas, mira, las manos ya no las puedo mover, que es un síndrome de Guillain-Barré causado porque el cuerpo ataca al Campylobacter, pero también ataca a mis nervios periféricos. Y esto se llama una polirradiculoneuropatía simétrica proximal ascendente progresiva. O sea, el nombre es larguísimo. O llamado también síndrome de Guillain-Barré, que es en forma aguda. Y estas enfermedades aparecen en forma rápida. Entonces, nosotros tenemos una amplia variedad y abanico de posibilidades de hacerle un diagnóstico a un paciente que llega y diciéndome, doctor, me duelen los dedos. O ¿sabe qué, doctor? Se me duermen las manos. O ¿sabe qué, doctor? Me arde como si hubiera chile en las manos. O no puedo caminar correctamente. O al momento de que estoy haciendo algún movimiento, me duele, me empieza el dolor y se me extiende hasta acá, hasta la espalda. Entonces, todos estos datos pueden ser de una neuropatía y hay que investigar para saber qué causa es. Entonces, es algo complejo. Dicen, bueno, doctor, ¿a poco nada más con ir al doctor, con el neurólogo, podemos saber qué tipo tiene? Sí. ¿Por qué? Porque cuando aparece este tipo de daño, nosotros utilizamos un martillo de reflejos y vemos los reflejos de los pacientes. Normalmente los reflejos, por ejemplo, simulado, hago el reflejo, pego con martillo y hace el reflejo, ¿verdad? Y los reflejos pueden estar aumentados, donde puede haber mucho aumento en los reflejos, o pueden estar disminuidos o ausentes. O sea, le pego al paciente y no tiene ningún tipo de reflejo. Y es cuando sospechamos que el paciente dice, doctor, se me duermen las manos, hacemos los reflejos, no tiene reflejos, es una neuropatía y hay que investigar cuál causa es, ¿verdad? Wow. Toda una cátedra. Ya no hay nada más que preguntarle, Doc. Con esto terminamos la consulta. No, no es cierto. Doc, wow, todo lo que nos acaba de explicar, porque sí es cierto que hemos atendido diferentes polineuropatías, algunas pues conocidas como, por ejemplo, el Guillain-Barré o el CIDP, pero como especialista, ¿qué tan fácil o qué tan complejo debe de ser
dar el diagnóstico de cuál polineuropatía es. Sí, me enfrenté a un caso hace como 3 meses llegó un paciente que tuvo una infección y luego empezó a tener datos de alteraciones en la movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo y al momento de hacer toda la exploración neurológica era totalmente de una neuropatía, pero era más hacia el lado izquierdo, pero también tenía el lado derecho, ya la paciente de 62 años. Entonces le hice todos los estudios y me mostró que tenía una poliradiculoneuropatía asimétrica, tanto proximal como distal. Y no me concordaba con nada. No cumplía criterios para muchas enfermedades que eran no tan comunes, pero que podíamos haber sospechado por la forma clínica. Y estaba ya la paciente grande como para pensar que sea alguna enfermedad de tipo neuropatías genéticas, que son más en personas jóvenes. Sin embargo, le estudié de todo, de todo. Le hice todos los estudios pertinentes para saber posibles causas de polineuropatías metabólicas, infecciosas, puncinfecciosas, paraneoplásicas, de todo. Y me quedó nada más pedirle los estudios genéticos. Le dije, pues bueno, vamos a hacer los estudios genéticos. No tiene la edad para pensar en estudios genéticos que tuviera alguna alteración genética, pero bueno, es parte del estudio, aunque no nos gusta que aquí en México que gasten tanto los pacientes, por eso los pedimos en partes. En otras partes del mundo donde tienen más abundancia para estudios, le piden todos de una vez y a ver cuál es el que sale alterado. Aquí no. Aquí nos vamos para también administrar al paciente, que es un valor extra que se tiene en Latinoamérica el médico, ¿verdad? Sabemos que no hay tantos recursos, hay que limitarlo. Pero ya con él llegué, con la paciente llegué y con su hijo al llegar a lo final, le pedí el estudio genético y salió positiva para un Charcot-Marie-Tooth. Qué rarísimo, rarísimo. Inclusive lo tuve que preguntar a uno de mis maestros de neurología, de experto en nervio y músculo, porque nunca me había tocado un caso de una persona que empezara con datos clínicos a mayor de ni siquiera 40 años. Y esa paciente empezó a los 61 años. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué empezó hasta esta edad un Charcot-Marie-Tooth tipo muy raro, 2G? ¿Por qué? Pero llegamos al diagnóstico. ¿Y es considerado polineuropatía? Es una polineuropatía sensitiva, motora, hereditaria, ¿sí? Entonces, hasta eso tenemos que ver y la mandé con genetista para saber qué tanto problema tiene de herencia este tipo es tan raro de neuropatías como tal. Pero todo empezó con la paciente diciéndome, se me duerme la mano derecha, pero en la mano izquierda, y luego también empiezo a tener problemas de la debilidad, que no puedo abrir las cosas con la mano izquierda, aunque yo soy derecha y puedo hacerlo más fácil, pero no sé por qué siento débil la mano derecha y luego la pierna. Entonces empezó 1 año y medio antes y ha sido un calvario con el paciente porque se ha buscado, ya llegó conmigo y lo buscamos también. Inclusive hicimos una remembranza de todos los estudios que tenía y todos negativos. Cuando les pedimos el estudio genético salió positiva para un Charcot-Marie-Tooth que no tenía una sospecha clínica para comentarles a ustedes, ¿verdad? Que lo llegamos al diagnóstico, pero no sospechaba yo que fuera una enfermedad así. Entonces, hay muchísimas causas de polineuropatías. Primero que todo, tenemos que sospecharlas clínicamente y luego ya estudiarlas. Pero ya con esto podemos decirle a la paciente cómo vamos a controlarla, no curarla, porque esta es una enfermedad que viene en sus genes, pero sí que tenga una mejor calidad de vida y dar de lleno la rehabilitación física para esto, ¿verdad? Pero, Doc, por ejemplo, para este Charcot, ¿sí hay medicamentos, sí hay tratamiento? No. El Charcot-Marie-Tooth nació con este defecto en la formación de mielina por una alteración genética y lo que hacen es mejorarla. Podemos hacer que mejore con rehabilitación. Es que a veces en las neuropatías, hay algunas neuropatías que nos da miedo dar al paciente rehabilitación física porque podemos exacerbar su daño. Si sus nervios están dañados, inflamados, y hacemos más rehabilitación en un inicio con la actividad de la enfermedad, podemos hacer más daño que beneficio. Es como si pusiéramos un paciente con Guillain-Barré y le pusiéramos a hacer rehabilitación física inicial, pues le hacemos mucho daño. Ya con las secuelas ahora sí lo controlamos, pero por eso tenemos que tener por qué las cosas para saber cómo vamos a controlarlo y tratarlo, ¿verdad? Ok. Doc, nos había comentado la última vez que había arriba de 100 diferentes tipos de polineuropatías, ¿o estoy exagerando? No, si las puras causas genéticas son para 87 genes distintos, para 87 enfermedades distintas genéticas. Entonces, no hay muchísimas otras causas. Entonces, son más de 100 causas de neuropatías como tal, ¿verdad? Algunas mucho más comunes, la más común de todas, por mucho, la neuropatía diabética. Sí. Ok. Sí, esa se escucha muy, muy seguido. Ahora, doctor Mesa, para estos diferentes tipos que hay, no todos tienen tratamiento. Tenemos tratamientos para algunas enfermedades de polineuropatías con una regresión, por ejemplo, la neuropatía diabética, tenemos un control muy adecuado al controlar la glicemia en el paciente, control del peso, que es muy bonito. Yo quisiera hablar después solamente de neuropatías diabéticas porque
tenemos una idea un poquito errónea de qué es la diabetes. Uno piensa la diabetes, pues que no me sube el azúcar. Pues esa es la parte final, ya cuando viene el daño más importante. Pero al final de cuentas la diabetes es hipoglucemia, o sea, baja cantidad de azúcar, pero dentro de las células. Es lo que realmente nos hace el daño. Las células están luchando para tener azúcar y no la tiene porque les falta una llave que se llama insulina para abrir sus compuertas y meter azúcar a las células. La sangre se llena de azúcar, pero esta se queda afuera, no se mete a las células. Todas las células, estas que les digo, se llaman células de Schwann, que hacen como ese plastiquito de los nervios periféricos, sufren y sufren porque ellas mismas se están comiendo así solas para formar energía porque no hay azúcar. Irónicamente hay bastante azúcar afuera en la sangre, pero no hay cómo meterle a las células. Entonces las células de Schwann dicen, pues ¿qué hago? Pues cómete tú sola, y se empiezan a comer solas y se empiezan a escarapelar. Y esa es parte de la neuropatía diabética. Entonces, sí hay cosas que están un poquito complicadas en las neuropatías, el tratamiento es distinto, hay neuropatías muy raras, neuropatías que, por ejemplo, la otra vez vi en un viaje que tuve en un congreso, vi que reportáramos, y venía en el metro, reportábamos todas aquellas personas que estaban tomando café o té en cosas que se pintaran por detrás de 1979. O sea, si tú estás tomando con una taza que te haya gustado mucho, pero que se pintó antes de 1979, esta pintura tenía plomo. Y el plomo en las pinturas pueden dar una polineuropatía muy específica que hace que haya dolor abdominal y haya neuropatías crónicas por la enfermedad de intoxicación crónica por plomo, ¿sí? Entonces, pueden dar ese tipo se llama saturnismos. Y increíble, ¿verdad? Cómo uno sospecha de que, esta relación de que mi mano tiembla y me duele y me arde y siento dormida la punta de los dedos de los pies por tomar cosas que estaban pintadas con plomo, pues no le veía la relación. Pues ahí está la relación. Entonces sí, al acudir al médico vemos, dolor abdominal, temblor, dolor distal de tipo urente, como si estuvieran quemando las manos y los pies, y aparte los siento dormidos. Oye, puede ser alteración de plomo. Oye, vas a explorar el abdomen, lo toco y se hace duro, 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 duro. Digo, es un saturnismo, puede ser por plomo. Medimos niveles de plomo en sangre y pueden estar altos. Y estos están dados a aquellas personas que trabajaban en petróleos, gasolinas, antes cuando tenía todavía petróleo, la gasolina tenía plomo, o que trabajan en pinturas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay esa relación importante, verdad? Sí. De hecho, en Estados Unidos viví un tiempo ahí y todo el tiempo están haciendo estudios y luego lanzan como anuncios comerciales donde quita, no sé, tales cremas, tales nieves, porque ahora están provocando algún tipo de cáncer o algún tipo de enfermedad. Aquí lo veo menos en México, Sí. entonces, pues lamentablemente vamos muchas veces ya a dar directo al doctor, no tenemos como que la prevención, pero pues aún así no estamos exentos nadie, a lo mejor pues ya cuando dijeron quita las tazas con plomo ya les habíamos tomado, pero la ciencia y la medicina avanzan mucho, doctor Mesa. Bastante. Y bueno, va a estar apareciendo en pantalla donde pueden encontrar consulta con usted, que sé que tiene un poquito saturada la agenda, pero pues siempre hay espacio para recibir a sus pacientes. Y una de las preguntas más importantes es que las polineuropatías, ¿cuál es el pronóstico hoy en día para las personas que lo padecen? Dependiendo del diagnóstico, es el pronóstico como tal. Entonces, si tú tienes una polineuropatía, por ejemplo, por deficiencia de vitamina B, porque tuviste una cirugía bariátrica y no te estás tomando o poniendo correctamente la cantidad de vitamina B que te dieron tus médicos, porque dices, pues no, vitamina, ¿para qué? Y no la absorbe correctamente tu estómago al hacerte una reducción de estómago, puedes empezar a tener polineuropatías y alteraciones medulares por deficiencia de vitamina B. A Y ver, espéreme, ese tema me interesó. Entonces aquí incluye a las personas bariátricas. también, o sea, si ellos pueden tener deficiencia de vitamina B, sí es que no hacen recomendaciones, caso la recomendación que les hace su cirujano bariatra, donde le dicen, hay que aplicar vitamina B si hubo una reacción importante del estómago, porque es importante el factor intrínseco que se secreta en el estómago para absorber la vitamina B. Y si uno no come suficiente o le redujeron mucha cantidad, entonces no se absorbe una correcta cantidad y se tienen que inyectar. Y está bien, se inyectan una vez cada 3 meses para que tengan un reservorio adecuado en su hígado de vitamina B. Pero hay algunos que dicen, no, ya son muchas inyecciones, no me pasa nada. Y vienen a la consulta, doctor, es que no camino bien. ¿Sí? ¿Por qué? Y vemos algunos datos, un poquito de lipodistrofia del paciente. Y le preguntamos qué antecedentes tiene. No, pues me hicieron una cirugía bariátrica hace 5 años. Muy bien. ¿Y está poniendo la inyección de vitamina B? No, doctor. Bueno, entonces muy probablemente está pasando eso. Le damos vitamina B y otra vez recupera el paciente la mayoría de las veces. Entonces, mucho depende de la causa
El paciente diabético, pues un control de la diabetes como tal, que se oye bien fácil, pero es bien difícil decirle a un paciente diabético, tienes talla pantalón 36, tenemos que llegar a talla pantalón 32 para que tengas un control adecuado de tu diabetes. Dice, doctor, está loco. Ni cuando era huerco, cuando era niño, era 32, ahora menos. Digo, es que no hay otra forma. O sea, realmente ahí no podemos hacer, hasta que no haya un páncreas artificial, no podemos hacer algo para controlarlo o ponerse la insulina para que alguien le ayude para la cantidad de insulina, porque la grasa abdominal está come y come insulina, y la poquita que queda es para el resto del cuerpo. Entonces, entre más obesidad abdominal tenga un paciente con diabetes, menor control de su neuropatía diabética puede tener. Otros pacientes que tienen enfermedades como Guillain-Barré, como CIDP, que son autoinmunes, pues ahí el tratamiento es controlar esa autoinmunidad con medicamentos inmunosupresores o inmunomoduladores como las inmunoglobulinas o inmunosupresores como micofenolato. Entonces, podemos controlarlo sabiendo el diagnóstico a lo que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Perfecto. Doc, y ya casi para finalizar la consulta virtual, pues platícanos un poquito del tema, o sea, nos dijo ahorita que nos puso un ejemplo de un paciente con polineuropatía y qué tal va, está controlado, cómo le va con el medicamento, cómo Sí. va este caso. Tenemos el paciente que tiene la polineuropatía y pusimos el medicamento. Tiene un control muy adecuado, pero se rehúsa mucho a hacer ejercicio físico. Como la neuropatía lo dejó con muchas alteraciones, no nada más por la neuropatía, sino también en sus sentimientos, lo deprimió mucho porque no podía caminar correctamente. Entonces, por más que le insistimos, tienen que hacer rehabilitación, el paciente dice sí, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque siempre es esa excusa de que no, doctor, es que está muy lejos, que me lleva, y todos los hijos le dicen, ¿verdad? Yo la llevo, yo la llevo, mamá, y no, no, es que también está mucho calor y no tienen clima. Vamos a llevarte a otra parte. No, van a gastar mucho. ¿Por qué? Porque está deprimida. Y obviamente yo les dije, es que ella también está deprimida porque perdió algo muy importante que es la independencia de ser un paciente que puede hacer, antes hacía lo que quería ella. Se iba a donde sea, viajaba a donde sea, tenía todos los gustos de hacer lo que ella quería y ahora tenía que ser dependiente de alguien para poder transportarla. Entonces, eso se deprime. Me Por fin la pude lograr convencer de ir a psiquiatría para que me apoyara el psiquiatra en control de su depresión reactiva, y ya está empezando a ir a rehabilitación física, inclusive está yendo aquí a rehabilitación física, y esperemos que ya tengamos un control con el medicamento y la rehabilitación a largo plazo para que ella camine. Ya camina mucho mejor, no era tan difícil el caso, lo difícil era convencer a que pudiera hacer rehabilitación física como tal. Ok. O sea, que no todo el tiempo depende 100% del medicamento, también de nuestra actitud ante la enfermedad o el ejercicio, que muchas veces he escuchado que es súper bueno de manera preventiva para ejercitar los músculos, los nervios. Y ya para terminar, Doc, nada más me gustaría hacerle una pregunta que le dejaron en las redes sociales. Dice la señora Marita, buenas tardes, doctor Mesa. La hiponatremia Ujú. está relacionada con los nervios. Hubo un tiempo en el que no tuve movimiento ni habla. Sí, totalmente. Para que un nervio funcione, por ejemplo, me dice mi cerebro, oye, muévete mano, y mande la señal eléctrica, tiene que haber una cantidad de concentración de sodio y potasio normal porque se empieza a meter sodio a las células y salir potasio. Y eso hace que haya una despolarización y va viajando ese cambio de polaridad y que le llamamos energía de tipo alterna. Entonces llega el músculo a tocarlo y el músculo se contrae. Si no hay un sodio adecuado, no hay una corriente adecuada porque no se mete tanto sodio a la célula y no hay esa inversión de la polaridad. Entonces el nervio, por más que quiera mandar la señal, manda una señal bien leve o casi no la manda. Entonces la cantidad real que manda de impulso es muy leve. Y sí, una de las características de pacientes que tienen sodio bajo, y más si tienen sodio bajo a largo plazo, es que tengan debilidad distal, alteraciones del estado de alerta con mucha somnolencia y problemas de sensibilidad donde no sienten manos y pies. Y hacen unas neuropatías metabólicas por cambios en el sodio, por hiponatremia. Es común que se vean en hospitalizaciones en los pacientes y es común también en aquellos pacientes que están tomando medicamentos diuréticos para bajar de peso. Entonces, tener mucho cuidado con ese aspecto, ¿verdad? Me interesa, Doc. Hay que hacer una segunda parte. El día de hoy ya se nos acabó el tiempo de la consulta virtual, pero hay que hacer una segunda parte porque también para que nos comente cuáles a lo mejor estudios de laboratorio nos podemos hacer para ir checando nuestros niveles de sodio, de calcio, de plomo. No sé si en algún estudio pueda revelarnos esto de manera preventiva para no tener que estar llegando hasta allá. Esto de
lo que puede provocar a veces las pastillas para bajar de peso, que me declaro culpable, en algún momento lo he hecho. Y pues de todo lo que incluyen a las polineuropatías, porque no acabaríamos arriba de 100 y diferentes. Entonces, bueno, habíamos quedado que iba a haber otro tema la semana próxima. Usted nos dice si ese tema y luego cambiamos. No, vamos a hablar de la segunda parte de polineuropatías para ver unas polineuropatías que son causadas por uno mismo. O sea, esas que se pueden uno prevenir por acciones que hacemos y tomamos, por ejemplo, el uso de medicamentos que no están regulados o aquellos usos de medicamentos que sabemos que no nos los están dando, pero lo tomamos porque la vecina me comentó, porque alguien me dijo, y a veces no pasa nada, pero tenemos el riesgo de poner, por ejemplo, los diuréticos para bajar de peso y que podemos tener hiponatremia y que puede dar este tipo de alteraciones. Se controla, pero sí puede poner en riesgo la vida del paciente. Y en 2 semanas, que era el tema de la próxima semana, pero lo dejamos hasta 2 semanas, hay un síndrome. Normalmente los pacientes se deprimen al momento de tener alguna noticia fuerte de alguna enfermedad, pero un 8% de los pacientes andan felices. Al revés, quieren sobrecompensar. Pacientes con cáncer, con neuropatías, con enfermedades graves, y quieren compensar y decir, no, no me pasa nada. Y andan felices y andan a gusto, pero sabemos en el fondo que eso están fingiendo, pero no sabemos por qué. Y eso tiene un nombre, síndrome de Eróstenes. Entonces, estos son pacientes que llega a la consulta y le decimos, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor, muy bien. Oye, pero la veo que no puede caminar tanto como antes. No sé, yo me siento mejor. Y eso es porque el cuerpo aumenta el síndrome de la cantidad, de cortisol y de adrenalina y hace que tengan un momento de luna de miel en su enfermedad y aparte una sobrecompensación de la negación. Sé que es un tema raro y difícil, pero algunos pacientes pueden tenerlo esto y decir, no, pues no, dice mi mamá que no le pasa nada. Y por dentro sí. ¿Cómo saber a aquellos pacientes que está pasando eso? Entonces, vamos a ver este tema porque ya he tenido algunos casos de pacientes que me pasan eso. ¿Cómo se sienten? Muy bien, doctor. Ando como si nada y pasa mucho con pacientes con Parkinson. Y realmente lo veo peor al hacer la escala de UPDRS para saber que el Parkinson realmente, objetivamente, está peor, ¿verdad? Ok. Genial para saber cómo identificarlo, porque a veces nos confiamos y lo vemos a lo mejor con esta buena actitud y pues bueno, no tiene nada, pero o no ha avanzado más la enfermedad. Pero qué importante, Doc. Bueno, pues por esta semana nos despedimos de la consulta virtual desde las redes de Neuromesa y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Doctor Mesa, mil gracias por la información. Lo invito a que se despida. Cuídense bastante, mucho gusto estar aquí con ustedes y excelente semana a todos. Bye bye.